El título de la intervención mía, que es el futuro de la agricultura a pequeña escala, desde la comprensión de nuestro pasado inmediato, lo puso Alberto, pero es un título precioso, un título que está muy bien. Bueno, me alegra mucho que esté aquí con nosotros José Ángel López. Él es coautor de un libro que ya tiene sus años, pero que a mí en tiempo me ayudó mucho, que es Con la comida no se juega. Y además él fue casi el inventor, entiendo yo, de los VA, ¿no? Yo al menos la primera vez que vine aquí a Perales, de esto hace ya años, quizá 12 o 14 años, la primera vez que vine a Perales fue con un grupo de gente entre los cuales estaba él. Y en algún sitio por aquí que no sabría volver, en alguna huerta, estuvimos pues trabajando y me gustó luego escuchar la conversación a la hora de comer que tuvimos, ¿no? Pero para mí lo mejor que yo he visto de José Ángel fue una vez en el VA de Valladolid, que había una pequeña controversia sobre qué plaga tenían los tomates, que les estaba poniendo la hoja seca. Y había una chica que daba una opinión y entonces José Ángel miró la planta, la examinó un rato y hizo un dictamen precioso. Yo recuerdo aquello como una explicación de saber sobre la horticultura maravilloso. Yo lo escuché en silencio, bueno, no llego a eso ni muchísimo menos, ¿no? Pero aunque de esto era quizá ya 9 años, fue algo que sí se me quedó grabado, ¿no? Y bueno, pues ya que está él aquí, se lo quería decir. Bueno, la cuestión del futuro de la agricultura a pequeña escala, pues hoy es más difícil que nunca, ¿no? Entiendo, como es vuestro caso, que os esforcéis en salir adelante, pero el otro día hablaba con alguien que conoce bien los métodos, por ejemplo, del Corte Inglés, y explica cómo el Corte Inglés se carga a la pequeña propiedad, ¿no? Todas estas grandes superficies de distribución, que usando una terminología así clásica habría que definirlas como pues capitalismo comercial, puesto que ellos son simplemente intermediarios, pues él me lo explicaba, además me lo explicaba de una manera muy gráfica. Decía, bueno, ellos cogen a gente tanto del mundo agrícola como del mundo industrial, pequeña empresa, y al principio les pagan relativamente bien, hasta que rompen con otros proveedores. Cuando ya les tienen seguro, entonces le empiezan a bajar los precios, a empeorar las condiciones de pago, dice, hasta que ya llegan a una situación de verdadera asfixia. Dice, ahí ya ellos tienen que decidir entre cerrar simplemente o bien quedarse endeudados y tener unas jornadas de trabajo agotadoras. Muchas veces empresas que pueden tener 2 o 3 asalariados, o a veces son empresas familiares. Y este hombre me decía textualmente, dice, y así estos hijos de puta lo que están logrando es destruir el tejido industrial y agrícola del país. Dice, lo destruyen todo. Dice, ellos van, eligen un territorio y lo destruyen todo. Yo ya sabía que actuaba así, por ejemplo, Mercadona, no me importa decirlo, ¿no? Pero me resultó curioso que en el caso del Corte Inglés, mi informador se refería más bien a la pequeña industria, a la gente que tiene. Claro, la resultante de eso es que no hay trabajo para la gente joven. No hace mucho me enteré del dato, 2,5 millones de personas jóvenes se han ido del país entre 2008 y 2018. Es una cantidad impresionante, tenemos poca gente joven y encima la que hay se va, porque no encuentra trabajo, ¿no? Claro, si miramos quién crea trabajo, básicamente es la pequeña empresa. Pero si se están cargando a la pequeña empresa, sea de lo que sea, de servicios, industrial, agrícola o variada, pues entonces, ¿qué pasa, no? Yo a menudo es dramático porque hay gente que me escribe, gente joven, a mí me gusta hablar y quedo con ellos y luego me cuentan sus condiciones de trabajo, la manera que viven, en fin, ¿no? Y es dramático. Entonces tenemos que hacer algo a diversos niveles para intentar que la gente menor de 35 o 40 años pueda encontrar empleos y pueda vivir, ¿no? Recuerdo también con José Ángel cuando hicimos aquello allí con el 15M de autoempleo y tal en aquel sitio de Vallecas que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquel sitio? La ECO, ¿no? Bueno, fue una cosa muy interesante, hacía muchísimo frío, de esto hace ya 6 años y fue mucha gente y lo que se hizo allí pues era gente que tenía procedimientos de autoempleo, pequeñas empresas y se fueron presentando proyectos 6 o 8, ¿no? Iba en la buena dirección, lo que hoy intentamos hacer aquí, dentro de su modestia, pues es lo mismo. No sé qué sucedió con aquello, pero al menos lo intentamos, ¿no? Incluso recuerdo que sacabais una revistilla que se llamaba Habas Contadas,
todavía la tengo por algún cajón de casa, un par de ejemplares, ¿no? Y en tu caso, pues es muy bonito lo que estáis haciendo, intentando salir adelante, ¿no? Entonces, pues ya he explicado cómo funcionan las grandes superficies y cómo crean un desierto a su alrededor, un desierto de empleos y lo van arrasando todo, ¿no? Con una política depredadora. Este hombre luego me decía, hay que comparar eso con los sueldos que se dan los altos ejecutivos del Corte Inglés. Dice, bueno, cuando te enteras de lo que ganan realmente, te quedas boquiabierto, ¿no? Claro, entonces es un proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas manos a costa de lo que van destruyendo y luego pues se buscan proveedores, supongo yo, pues traídos chinos o del extranjero o cosas así, ¿no? Cada vez más, ¿no? Esa parte le pregunté, pero no me supo explicar qué sucedía cuando estas pequeñas y medianas empresas abastecedoras previas pues eran arrasadas y tenían que cerrar, ¿no? Ahí se me quedó el asunto un poco perdido, ¿no? El Estado hace lo mismo. Yo recuerdo hace años que fui a un encuentro de cabreros que me invitaron para abrir las jornadas pues, sobre queso de cabra, todo eso, ¿no? Y explicaban cómo, por ejemplo, a través de unas rigurosas normas sanitarias les obligan a tener unos procedimientos, también a la gente que hace queso de oveja, para no poder, es tan caro todo ese sistema de enfriado de la leche y almacenado que pues mucha gente no lo podía hacer, ¿no? Entonces hacen muy poca cantidad de queso y lo venden clandestinamente, lo cual siempre es un inconveniente, o no lo pueden hacer, ¿no? También una gente que yo conocía de un pueblo de Palencia, pues quisieron poner una especie de comedor así, un restaurante barato, y les exigían tanto sanidad, tanto que ellos estaban ahogados, ¿no? Les perdí la pista, pero me imagino que tuvieron que cerrar porque no podían pagar todos los gastos que sanidad les exigía. En realidad esto no tiene objetivos sanitarios, es solo la concentración de la propiedad. La gente que estuvo conmigo en aquel encuentro de cabreros que se hizo en Granada, que fueron 300 cabreros, no tenían ninguna duda, ¿no? No tenían ninguna duda que era solamente pues para acabar con el cabrero andaluz de siempre, que tiene 250 cabras y que hace queso por su cuenta, y concentrarlo en unidades productivas de ganado estabulado de 3, 4, 5 mil cabezas que ya no hacen nada más que vender la leche a las grandes fábricas de quesos, ¿no? Entonces son todo procedimientos en la misma dirección, ¿no? En todo esto pues se pierden muchas posibilidades de empleo y ahora tenemos esta situación dramática, ¿no? De los 2,5 millones de jóvenes que en solo 10 años, daros cuenta de esto lo que significa, ¿no? Cuando tenemos un problema tan grave de demografía, pues de esos 2,5 millones, unos 20 más o menos, unos 30 son mujeres que mujeres generalmente menores de 35 años, que muy difícilmente pueden tener hijos y si los tienen, pues es en otro país, el país donde se hayan ido, ¿no? Yo entiendo que todas estas cuestiones habrá que tomar alguna decisión enérgica e intentar estudiarlo muy a fondo y buscar procedimientos de enfrentamiento con el poder constituido, porque la situación está alcanzando un punto intolerable. Por lo menos para mí todo esto es intolerable. Yo recuerdo con los cabreros que fue ya hace 6 años, cómo les escuchaba sus quejas y tal, pero en ese momento no tenía yo la sensibilidad y la desesperación que tengo ahora con estas cuestiones, porque bueno, era otra época, no lo sé, ¿no? Allí en realidad lo único que pretendían era que la leche de cabra se comercializara. Y me pusieron allí con una serie de gente un poquito, ¿cómo diría yo?, urbanita, ¿no?, que le daba asco la leche de cabra. Se acercaba, entonces yo demostraba lo buena que estaba, ¿no? Y entonces pues me pasé el día, aparte de la charla que le hice al principio, pues bebiendo vasitos de leche de cabra para que los urbanitas de turno no tuvieran la sensación de que es que les daba asco, ¿no? Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, luego está el tercer elemento, que es el control de la pequeña empresa por el sistema crediticio, ¿no? Los bancos no solamente tienes que devolver el dinero, sino que te exigen unos proyectos según ellos les interese o no les interese. En realidad, una vez que pides un crédito, ya uno es propietario del proyecto, tanto si es industrial, como si es artesanal, como si es agrícola, muchas veces no, puesto que el crédito te lo dan, sí o no te lo dan, dependiendo de lo que les presentes allí y de la viabilidad que ellos vean. Entonces, hablando no hace mucho con alguien, me decía,
Mira, todo esto que dice la Constitución española de la libertad de industria y comercio es mentira, porque ya no hay libertad de industria ni comercio, o cada vez menos. Ya la gente no puede poner un pequeño negocio, o lo puede poner en unas condiciones tan dramáticas que casi no merece la pena, ¿no? Entonces tenemos que volver a que esta reivindicación sea real. En los orígenes fue una reivindicación de la Revolución Liberal, ¿no? La libertad de industria y comercio contra los monopolios estatales que había en la época, en el siglo XVIII, el monopolio de la sal, el monopolio del hierro, tal, ¿no? Pero ahora resulta que por el crecimiento de la propiedad, la acumulación y la creación de las superficies de comercialización, pues esto se ha perdido, ¿no? Entonces aquí, pues en los próximos años tenemos que intentar hacerlo a lo grande, crear un estado de sensibilidad, de sensibilización y lograr con cosas que tenemos que inventar. Yo tampoco sé cómo, pero sí sé que lo tenemos que hacer, ¿no? Pues conseguir que haya un cambio, porque es cierto que por una parte, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, lo que es estas grandes superficies y por otro lado la entrada de los chinos, ¿no? Los chinos tienen ahora mismo más del 70% del pequeño comercio, más del 70%, ¿no? Entonces, claro, se ha creado otra cosa aberrante, que es un pequeño comercio étnico. O sea, una comunidad étnica resulta que controla casi todo, ¿no? Y eso es así, ¿no? Quienes nos movemos por el sur de Madrid nos reímos, por no llorar, cuando pasamos delante de una gran pintada que pone carabancheles de los chinos. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Y realmente hay zonas de Carabanchel donde para encontrar una pequeña tienda o un pequeño comercio que sea de gente autóctona tienes que andar mucho. Y cuando hablas con ellos te dicen que van a cerrar, ¿no? Cerca de donde yo vivo, pues había un bar, que era el bar del barrio de toda la vida, ahora han cerrado, no lo han cogido chinos, pero sí unos cubanos, ¿no? Realmente se está produciendo un fenómeno de sustitución étnica en la pequeña empresa de proporciones sorprendentes, ¿no? Y parece que eso no tendrá mucho remedio. Entonces, bueno, pues también esto tiene una parte positiva que está poniendo al descubierto lo que es realmente hoy es el capitalismo, un capitalismo de monopolio. Yo estoy deseando que se hagan estudios profundos sobre Mercadona, el Corte Inglés, para ver cómo ellos funcionan, porque realmente ellos no funcionan por las leyes del mercado, ellos funcionan a través de subsidios y de ayudas permanentes del Estado. Todos son así, es decir, ellos tienen una vinculación a las instituciones que les permite, de formas directas o indirectas, conseguir, digamos, una situación de privilegio que la pequeña empresa no tiene. Entonces, claro, se ha creado como un gran capitalismo parasitario del Estado, en definitiva, que depende mucho de los impuestos. Yo en el libro que tengo sobre economía lo estudié para Estados Unidos, cuando la crisis, todas las empresas de automovilísticas, todas menos una, ya no me acuerdo, me parece que fue la Ford la única que no quebró, todas quebraron en 2009, y sus acciones llegaron a valer $0. Entonces lo que hizo el Estado, el gobierno con Obama, fue comprar las acciones, asignarla un precio artificial que no tenían en bolsa porque no valían nada, y entonces recapitalizar estas empresas a partir de enormes inyecciones de dinero de los impuestos que se otorgan aquí. Es curioso que a esa gente sí se le dé, y sin embargo a la pequeña empresa no se le da ninguna ayuda, es más, se le carga de impuestos. Cuando hablas con la gente que está intentando sacar adelante un pequeño negocio, entonces lo que te cuentan son siempre una historia de que estamos ahogados, no podemos, ¿no? Curiosamente, eso también es poner en duda todo lo que ha sido siempre el capitalismo, porque si, por ejemplo, la Chrysler pues lo ha hecho muy mal y se ha hundido, pues que se hunda, ¿no? Se supone que el capitalismo funcionaba, los que lo hacen mal pues se arruinan y salen adelante los que lo hacen bien. Por lo tanto, al hacer eso, lo que nos están diciendo es que están creando un capitalismo cada vez más inefectivo, porque si los que lo hacen mal y se arruinan, lo que reciben son miles y miles de millones de dólares, entonces, ¿esto qué es, no? Luego se extrañan que en realidad la economía no arranca y sea cada vez más parasitaria y tenga problemas mayores. Pero no hay problema, porque van a venir los robots y lo van a arreglar, ya sabéis, los robots lo van a arreglar todo, ¿no? O sea, que no va a haber nada, todo va a ser estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuestiones supongo yo que tendremos que tratarlas a fondo y con una
voluntad de llegar a la opinión pública y crear una movilización popular que fuera resolviendo estos problemas, o por lo menos que se diga a la opinión pública esto es lo que está pasando, estos son los engaños del sistema, ¿no? Cómo nos están machacando y cómo nos están obligando a vivir de una manera dramática, porque yo desde luego puedo pasar por cosas, pero lo vuelvo a decir, que 2,5 millones de jóvenes se hayan ido fuera del país porque aquí no encuentran trabajo, me parece algo de absolutamente catastrófico e intolerable. Entonces ya a partir de ahí yo me declaro beligerante en contra del sistema, solo a partir de ese dato. Porque entonces, ¿qué futuro tiene esto? Si el tejido productivo básico se está arruinando y si la gente se está yendo, proyectemos a 10 años vista. ¿Qué va a pasar aquí entonces, no? Mucho más cuando lo que tú decías de los suelos agrícolas, cuando lo estabas explicando, yo mentalmente estaba recorriendo los suelos agrícolas de por aquí, que son suelos exhaustos, maltratados, que da pena verlos. Yo a veces es que no los quiero ni ver, ¿no? A veces digo, bueno, mira, no voy a mirar. Cuando paso por la Nacional 3, pues digo, voy a mirar para otro lado, porque es que solamente los ver de reojo pues son suelos que ya están erosionados por 200 años de destrozos, por el descuaje del encinar que se hizo previamente, por todos los sistemas destructivos, por toda la cerealización de la posguerra que impulsa el franquismo. Muchos de estos suelos se cerealizan, luego se abandonan, la erosión los destruye. Bueno, ahí los suelos tienen una historia, todos los suelos, ¿no? Y esta historia es de lo más triste. Entonces, claro, si los suelos están mal, la gente se tiene que ir y el tejido productivo básico está siendo destruido, pues en fin. Bueno, respecto a la cuestión de la agricultura, desde la pequeña escala, pues quería decir algo que es la agricultura, pues tú has señalado que la agricultura ecológica no tiene especiales diferencias con la convencional y, bueno, cuando yo hice mi libro hace 10 años, la cantidad de tortas que me dieron por decirlo. O sea, realmente a veces solo hay que esperar tiempo para no sé, ¿no? Pero entonces era el auge tremendo de la agricultura ecológica y claro, cuando ves los insumos que se utilizan y ves, vas al sitio y casi todos los venden en un sitio que se llama químicas no sé qué. Yo decía, a ver, pero si también se llaman químicas. Bueno, en eso sí hemos avanzado bastante y también hemos avanzado mucho en tener una posición menos dogmática y más flexible respecto a la agricultura. Ya es raro la gente que te llega diciendo yo hago permacultura o hago agricultura biodinámica. Ya más bien es una actitud más ecléctica y más realista de aprender de la realidad, de no atarse a algún sistema doctrinal, de tener en cuenta pues, que lo importante es aprender. No está aquí Javi, pero otra vez Javi de Miguel, y estos nos tienen que explicar lo que ellos hacen aquí en este pueblo, en su huerta, que básicamente es aprender de cómo se hacía la agricultura de la gente mayor, ¿no? Entonces esto es lo que yo llamé ya en tiempo, también lo uso aquí, lo de agricultura popular, que es la sabiduría popular recuperada y convertida y en saber práctico, porque la agricultura es un arte que se manifiesta en la realidad, no en los libros. Los libros no valen para nada, lo que vale es la realidad, ¿no? Entonces, ellos han hecho ahí un trabajo muy interesante y ya estamos en más cerca que nunca de tener una agricultura popular normalizada. Ellos, bueno, pues tienen aquí su huerta, que es enorme, y lo hacen sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Lo hacen, vamos, como que se rasca la oreja, que es cuando ya se llega a estas situaciones que las cosas funcionan y ya se ha pasado la época de debates y tal. Eso no quiere decir que no haya agriculturas mejores, por ejemplo, ahora es interesante la agricultura regenerativa, pero tiene unas características, ¿no?, que se refiere más bien, pues como los suelos ya están tan degradados, como ha explicado antes Alberto, compactados, tosificados, con un grado de materia orgánica decreciente y tal, pues entonces se saca una agricultura que intente poner el suelo en condiciones de ser productivo, ¿no?, porque ya había algunos que llegaban a un límite que casi no recogías ni la cantidad de semilla que habías introducido allí, ¿no? Pero claro, nosotros nos referimos a una cosecha, a una agricultura que con todo tenga producción, ¿no? Entonces, pues, porque en todo y en agricultura es malo el dogmatismo, es agarrarse a algo, ¿no? Yo recuerdo cuando siempre había alguien que decía, bueno, ¿tú qué piensas de la permacultura? Joder, eso me lo han hecho cantidad de charlas. Yo, vaya, ¿qué digo ahora? No quiero molestar a nadie, pero siempre venía a decir, bueno, pues cuando yo vea un
una explotación, ¿no?, que funcione por permacultura, que no sea un huerto de ocio, que sea algo realmente que dé de vivir a la gente, pues entonces diré que sí, ¿no? Mientras tanto, pues mantengo un cierto escepticismo, sin negar que ciertos elementos de una u otro tipo de agricultura, y de otras muchas que hay, porque agriculturas hay la tira, ¿no? O sea, pueden tener algo útil, ¿no? Por ejemplo, voy a decir algo a favor de la permacultura. A mí la parte agrícola me convence menos, aunque no la niego, pero sí me convence mucho su cosmovisión previa. La cosmovisión previa de la agricultura, porque es algo que te impulsa mucho a la acción, al compromiso individual y colectivo. Tiene mucha energía interior. Recuerdo una vez en Sevilla con un chico que era permacultor, que cuando él hablaba de los presupuestos de la agricultura yo estaba muy de acuerdo, pero cuando empezaba ya a hablar de las cosas agrícolas, pues ya un poquito menos, ¿no? Y bien, es interesante. Entonces, para los grandes problemas que tenemos hoy, esta posición ecléctica de sintetizar, de coger esto está bien y esto tal, entonces es la mejor manera de avanzar, ¿no? Y eso también será avanzar hacia una síntesis, hacia una construcción de una idea sobre los cultivos que sea mejor que las precedentes, ¿no? Y así es como podremos hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de nuestro pasado inmediato? Pues, bueno, puedo contar anécdotas. Por ejemplo, en un pueblo de Toledo me llaman, dice, nosotros aquí había mucho paro y hemos puesto en marcha el cultivo del azafrán. El cultivo del azafrán, y ahora ya hemos creado una pequeña cooperativa de comercialización, y entonces ya tenemos muchos productores, ¿no? Y ya nos situamos ya en una cantidad notable de dinero que nosotros nos traen el azafrán y luego lo vendemos, ¿no? Entonces, pues la historia era bonita, ¿no? Ya nadie hacía allí, es la zona ideal para el azafrán, pero nadie lo hacía porque se había perdido con la época del bienestar y tal. Solo había una familia mayor. El cultivo del azafrán es muy complicado porque hay un bulbo, poner el bulbo, luego tiene que llover, bueno, es un lío, ¿no? Y ellos aprendieron de esta gente muy mayor, que era un matrimonio muy mayor, y los que tenían semillas. Y entonces consiguieron que el pueblo, que estaba en una situación económica muy precaria, tuviera un ingreso complementario a partir del azafrán, ¿no? Que, bueno, tampoco lleva mucho tiempo, pero... Y entonces, pues, me pareció una experiencia interesante, cómo se coge algo del pasado y se convierte, creo que yo sepa, siguen todavía con ese asunto, porque tenían muy buenas perspectivas de incluso llegar ya a cantidades muy notables de dinero, que luego, claro, se distribuía, porque ellos lo que hacían era comprarle a cada productor la cantidad adecuada, y luego ellos se quedaban con una pequeña parte para mantener la cooperativa, ¿no? Es un pueblo que está cerca de Corral de Almaguer. Y luego, hablando por allí con gente y eso, pues me contaron otra experiencia muy interesante en otro pueblo que me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho porque es cómo se pueden hacer las cosas a través de los sistemas de convivencia, ¿no? Que era, ya sabéis que en la provincia de Toledo ha siempre habido mucha tradición de trabajo de la madera, ¿no? Los famosos vargueños, que son estos, estos sitios para guardar papeles, ¿no? Que son carísimos ahora, se hacen en el pueblo de Vargas, que no está lejos de la capital. Y entonces allí a alguien se le ocurrió que podían poner un taller que se dedicara más bien a puertas y cosas así, pero de un nivel estético. Y entonces, en vez de pedir a los bancos, lo que hicieron fue movilizar a la familia extensa, que todavía existía, y entonces lo que fueron es pidiendo pequeñas cantidades de dinero a cada cual, y entonces la gente todavía en pesetas, uno iba poniendo tal, o iba poniendo cual, luego todo eso se formalizó bien, de una manera perfectamente legal, y ellos pusieron su taller, con la característica que cuando todas las fábricas de puertas baratas tal se hundió con el hundimiento de la construcción en el año 2009, ellos siguieron adelante. Y para mí fue una satisfacción saber que tenían 40 trabajadores allí. Era una situación de semicooperativismo y habían creado incluso un sistema de escuela, porque eso, y con el dinero que había puesto la gente habían conseguido pagar la maquinaria, ¿no? Y entonces lo habían hecho de una manera tan sencilla como eso, ¿no? De pedir a su tío, a su primo, al otro, y cada cual iba poniendo para hacer, luego se lo habían devuelto, y ya de eso hacía ya como 35 años así, que ya se había devuelto todo el dinero a la gente que lo había puesto, ¿no? Las cosas también así en la provincia de Guipúzcoa, que aquí está un amigo de Guipúzcoa, Alex Zabaleta,
Pues hay un libro que explica cómo a principios de siglo se creaban muchos talleres dedicados a la metalúrgica por procedimientos parecidos, ¿no? Entonces esto, bueno, hay gente que ha dicho, esto es el capitalismo popular. Bueno, me dan igual las palabras, ¿no? Esto es un sistema de trabajo que es muchísimo mejor porque nos permite apoyarnos en la ayuda mutua, en la gente, en la confianza, porque todo eso se hacía sobre la base de la confianza entre las personas. Me lo explicaba muy bien uno de los trabajadores, decía, sí, eso se basó todo en la confianza de unos con otros. Y claro, esto permite establecer puestos de trabajo, sitios donde la gente pueda vivir, ¿no? Y yo estoy seguro que tiene que haber muchas más experiencias así, que a menudo observo que cuando la gente te las cuenta no da importancia a lo que está haciendo. Eso es muy curioso, ¿no? Te lo cuentan como nada, ¿no? Y entonces quizá yo soy el que doy mucha importancia, porque observar una cosa, cuando aquí se crea la ideología esta hedonista y tal, claro, ¿qué cantidad de dinero se ha invertido inútilmente en cosas que no valen para nada? Como por ejemplo chalés, como por ejemplo piscinas, como por ejemplo cosas. Y ahora llega la gente y me dicen, es que mi hijo no encuentra trabajo. Claro, todo eso se tenía que haber producido un fenómeno de capitalización. Vais a pensar que yo soy un calvinista y tal, bueno, me da igual, ¿no? Pero claro, todo ese dinero que se metió en usos improductivos, ahora es una de las causas de que el país esté en una situación difícil, ¿no? Porque eso se tenía que haber utilizado con el procedimiento de este pueblo toledano, para crear industrias, algo que hubiera dado trabajo a la gente, ¿no? Y que luego esos talleres aguantan mucho mejor los vaivenes de los ciclos ascendentes y descendentes, porque en general se dedican a cosas que no dan tanto dinero en los momentos buenos, pero tampoco se derrumban en los momentos malos, porque se basan en una cierta habilidad, hacen productos de calidad que siempre se mantienen mejor, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy crítico con la enorme cantidad de dinero que aquí se ha invertido en bienes improductivos, a partir de una ideología, que es la ideología del hedonismo, tenemos que gozar y tal, que eso es puramente política, ¿no? Aquí cuando se acaba el franquismo dice, no sigáis haciendo mal lío, meteros en prácticas hedonistas y ya está, ¿no? También eso es impulsado desde Alemania, es decir, aquí hay un partido que es el partido alemán, que es el PSOE, que tiene que destruir la industria de lo que llaman España para que la industria alemana funcione. Y eso se hace cerrando durante los años 80, fábrica por fábrica, empresa tras empresa, tal, ¿no? ¿Para qué? Ahora, y es indignante, y yo estoy muy indignado, coges un libro sobre la situación de Alemania hoy y resulta que ellos tienen un superávit comercial enorme. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos 2,5 millones de gente joven que se ha tenido que ir. Sin embargo, ellos, claro, exportan muchísimo más productos industriales de los que importan. Incluso tienen una balanza comercial que boyante. Claro, ahora mismo si hubiera que pedir al PSOE, decir, vamos a ver, cuando vosotros cerrasteis todo esto, siempre era lo mismo, no, es que las empresas no son rentables. Bueno, primero, el criterio de rentabilidad va mucho más allá de una cuenta de resultados de 2 o 3 años. En segundo lugar, ¿qué es lo que hay? Para mí fue dramático hace un año cuando estuve en Bilbao, que un antiguo trabajador de la Walcott Wilco me dijo, vente, te voy a enseñar qué ha quedado la industria de Bilbao. Nos subimos en el coche y entonces estuvimos dando vueltas por la ría, por un lado y por otro, y él me iba diciendo de una forma fría, mira, esto es la Walcott Wilco, unas ruinas, aquí hemos estado 5.000 trabajadores, aquí había una empresa no sé qué, ya ves lo que hay, un descampado, aquí había no sé qué. Prácticamente en la ría de Bilbao lo único que queda es una fundición, es una acería de 300 trabajadores. Entonces, bueno, pues claro, dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué es lo que pasa, no? Porque, claro, ¿qué es la Unión Europea sino un tinglado montado por Alemania para ocultar que ellos quieren hegemonizar y apoderarse de todos los elementos productivos de Europa, convirtiendo al resto de los países en nada, en realidad en proveedores de mano de obra barata, constantemente? A mí me duele. Hace 3 días también me llega una mujer y me dice, bueno, mi hijo se va. Bueno, tiene tantos años, no encuentra trabajo, se va a trabajar a Alemania. Claro, cuando te lo dicen una vez, pues cuando te lo dicen 20 veces en 6 meses, ya empiezas a ponerte nervioso, porque entonces, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, hay que pedir al PSOE explicaciones de lo que hizo, si realmente aquellas industrias eran obsoletas, como ellos decían, o no eran rentables o lo que sea. Lo que es cierto es que el PSOE estuvo financiado por la socialdemocracia alemana de una manera explícita, y el primer congreso que ellos hicieron después de la muerte de Franco, vino el Willy Brandt, que era el jefecillo de la época en Alemania, a impartir doctrina y a decir lo que tenían que
decir y lo que no tenían que decir, ¿no? Bueno, pues, y luego, a ver, ahora hay una cierta corriente que dice, vamos a reindustrializar, no sé qué. Bueno, me gustaría ver cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, en nuestro pasado inmediato, ¿qué podemos aprender? Pues a cultivar. La agricultura de antes era muy eficaz, todo eso se ocultó porque era muy distinta de la que hay ahora, estaba ligada a la ganadería y tal, ahora eso, mejor nos olvidamos, ¿no? Yo recuerdo, es una experiencia personal, yo tuve una discusión durante años con mi padre y con mi madre porque yo no aceptaba los datos que ellos daban de rendimiento del cereal en su pueblo. Decía, imposible, no puede ser, no, aquí, digo, aparte porque ellos eran de pueblos distintos, y entonces, no mucho, y entonces yo no me lo creía, pero yo tomaba nota de todo lo que me contaban porque quería comprender su mundo, que era el mundo de mi infancia, hasta que ya alguien una vez me dijo, mira, hay un libro de un señor que es ingeniero agrónomo que lo dice, y siento vergüenza ajena de haber tenido que leer un libro sobre eso para dar la razón a mis padres cuando mis padres me decían la verdad pura y dura, y era sobre rendimientos como se hacía antes de cosecha por unidad de semilla, es decir, entonces eran bastante altos, ¿no? Bueno, no como, claro, la agricultura superindustrial no tanto, pero bueno, estaba bien, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que fueron tiradas a la basura pensando que no valían para nada, porque tal, pues ahora resulta que sí, valen muchos procedimientos, sobre todo en horticultura, en ciertos elementos de ganadería. Entonces, claro, sin atenerse a ello al 100%, algunas de ellas sí se pueden incorporar a nuestros saberes sobre producción agrícola, ¿no? En segundo lugar están los sistemas de ayuda mutua, que aquí, pues lo que se está haciendo aquí, ¿no? El sistema de cesión de tierras, que yo creo que fue José Ángel los primeros que lo hicieron con el VA, pues una cesión de tierras, hay enormes cantidades de tierras que no se utilizan para nada, por ejemplo, olivares, quizás hasta el 20% de los olivares, que son pequeñas cantidades de olivares, no se recogen porque no merece la pena, porque tienes 50 olivos y, bueno, pues nada. Yo también durante un tiempo he hecho eso, ¿no? Pues ibas allí y llegabas a un acuerdo con los dueños de los olivares y pues ellos se quedaban con la mitad y tú con la otra mitad, ¿no? Pero en muchos sitios no se hace, ¿no? Y se queda ahí abandonado, ¿no? Cesión de agua, también a veces cesión de abonos, de estiércol. Entonces eran unos sistemas que resultaban interesantes. A veces la gente mayor de los pueblos solo te lo cede porque les gusta saber que lo que ellos hicieron tiene una continuidad. Y si llega gente joven y se acerca a ellos, porque claro, para ellos fue muy duro que se les llegara en los años 70 y se dijera todo lo que vosotros habéis hecho, lo que han hecho vuestros padres, vuestros abuelos, eso es una basura, no vale para nada, y ahora vais a compraros un tractor y ya está, y os vais a olvidar de todo. Entonces eso fue un trauma, porque entonces ellos que eran inferiores, eran tontos, no habían sabido. Yo solo lo viví, aunque era un niño, mis abuelos, que bueno, pues había eso, ¿no? Y ahora resulta pues que ahora estamos viendo que detrás de todas estas cosas tan maravillosas pues hay mucha trampa y entre otras cosas, claro, sí te metes en eso, pero siempre estás endeudado porque nunca eres capaz de pagar el equipo, la maquinaria y los insumos que siempre estás endeudado, ¿no? Luego el asunto está en la cuestión también de crear de sistemas bueno, pues si se le llama capitalismo popular, pues me da igual, ¿no? Hay que buscar productos o a veces servicios que puedan ser distribuidos. Sería muy importante establecer un retorno a la producción a pequeña escala. Ahora mismo, con el monopolio que tienen las grandes empresas distribuidoras, es imposible, y con el sistema además de entrada masiva de productos del exterior, pues es casi imposible, pero quiero saber que ese casi es importante, porque también a la gente se le acostumbra a decir, no, vas a vivir de las subvenciones, lo que tienes que hacer es pedir. No es verdad, se vive del ingenio y de la inteligencia, entonces se busca lugares donde estar, cosas que hacer, y es una pena que no esté aquí Javi para que nos explique cómo lo hacen, porque con la inteligencia, con una voluntad de trabajo se pueden hacer logros importantes, no solamente en la agricultura, sino también en la industria. Yo sí soy partidario de pensar en volver a formas nuevas de artesanía que sean capaces de ofrecer productos industriales que ahora pues o se importan o
o qué, ¿no? Recuerdo hace poco que estuve con un chico que estaba estudiando ingeniería y me explicaba, porque su padre también es ingeniero, cuál es la diferencia hace 40 años y ahora. Dice, hace 40 años cuando mi padre trabajaba, mucho lo hacían ellos en los talleres, llegaban y decían, hay que hacer una máquina se ha estropeado, entonces nosotros hacemos la pieza en el taller. Dice, eso daba bastante trabajo. Dice, y tenían allí un buen equipo, en una zona, y venían y se lo reparaban. Dice, ahora no, dice, ahora consiste, te mandan el paquete de Alemania y lo único que tienes que saber es dónde meterlo, quitas el estropeado y lo pones. Dice, con una particularidad, que lo que te mandan de Alemania se estropea con mucha facilidad, lógicamente, claro. Dice, mientras que antes la gente sabía hacer cosas. Otra característica, el trabajo de ahora es un trabajo solo de quitar y poner, mientras que antes ellos disfrutaban con su trabajo porque sabían hacer piezas, porque sabían pensar, porque usaban máquinas. Incluso a veces reparaban las máquinas con los que hacer las reparaciones que les llegaban. Y entonces él añoraba la forma como su padre había sido ingeniero y pensaba que cuando él acabara la carrera le tocaría hacer un trabajo de ingeniería que es una porquería y que no vale para nada, ¿no? Y eso le producía una cierta depresión, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, yo hago una invitación a que se estudien, ya que se cree, digamos, un corpus, como dicen los pedantes, o sea, un cuerpo argumental que nos permita hacer frente a esto, porque aquí nos estamos jugando muchas cosas de la sociedad y del futuro, ¿no? Muchísimas más cosas de lo que parece, ¿no? Luego hay otro elemento que es la ética del trabajo. También se hace una ofensiva, se dice que bueno, el trabajo es malo, sí, es malo hasta cierto punto, ¿no? Si alguien quiere hacer algo, tiene que trabajar, tiene que haber una costumbre del trabajo, unos hábitos, una disciplina, una autodisciplina, si no, no. O sea, a mí me hace mucha gracia lo de los huertos urbanos. Llega, te invitan a un huerto urbano en Madrid, tú vas allí y ya sabes lo que vas a ver. ¿Qué vas a ver en un huerto urbano? Una chorrada, ¿no? Entonces, por cortesía no dices nada, ¿no? Pero yo he ido a visitar muchos huertos urbanos, ¿no? Sin embargo, el de la Morera de Ofelia, que lo llevan los mismos amigos que llevan aquí, ese es un huerto urbano de verdad, ¿no? Y entonces dice, aquí tenemos los nabos de japoneses, aquí tenemos los nabos autóctonos, aquí las acelgas tal, aquí las patatas, es un huerto de verdad. Entonces, si nosotros nos negamos a tener una ética de trabajo razonable, pues entonces estamos condenados a las caricaturas, a hacer huertos caricaturescos donde no se hace nada, ¿no? Y luego, además, pues este sistema de trabajo pues tampoco es tan gordo, ¿no? Entonces, pues la cuestión queda pendiente. Si saliera gente que quisiera trabajar estos asuntos, pues podríamos, quizá en 2 o 3 años, presentar a la sociedad unos proyectos para revertir la situación, uniendo todos los elementos que he ido diciendo, porque algo tenemos que hacer. Porque claro, estar esperando simplemente que lleguen subvenciones que no van a llegar porque el Estado está crecientemente endeudado, ¿no? Fue patético como lo hizo Alemania, fue maquiavélico, ¿no? Ellos cerraban industrias y entonces daban subsidios, daban seguros de paro, daban todos los fondos de la Unión Europea, pero ahora ya, claro, como ya lo han logrado, ya los fondos cada vez llegan menos, ¿no? Todos estos regalos envenenados que han acostumbrado a la gente a vivir del cuento, a no hacer nada. Ayer lo contaba en un acto en Alcorcón, ¿no? Estuve hablando con una gente de Asturias, contaba cómo era la vida de los mineros allí, ¿no? No sé quién me lo contó, también gente que le han dejado un dineral y entonces pues les han jubilado con 40 años y entonces ¿qué hacen ya? Pues están en los bares bebiendo o cosas peores y... Claro. Pero sería conveniente también explicar que una parte del dinero que ellos reciben y que lo usan malamente para vicios. Fíjate tú lo que me dijo alguien, ya no me acuerdo, me dijo, yo he estado en Cuba por lo de la prostitución, la cantidad de mineros asturianos que había ya la prostitución en Cuba, es indignante, ¿eh? Realmente, o sea, decía, pero claro, si es gente con 40 años que le ha quedado cuando han cerrado las minas 2.000 euros. Por el tema de Che Guevara, comunismo y demás. Pues eso sí, él es que él es asturiano. Entonces, pero también se podría hacer un cambio de mentalidad como lo que he contado antes del taller de puertas, es decir, si alguien tiene capaz de crear redes de conexión, donde hay confianza, donde hay respeto, se puede, muchos pocos hacen un mucho importante, ¿no? Que es como estos lo hicieron,
¿no? Y se puede poner pequeñas cantidades, si es necesario comprar máquinas, si es necesario tener un local, y entonces podríamos intentar de nuevo una especie de, digamos, modesta industrialización a partir de valores populares, valores específicamente populares, ¿no? Y bueno, pues quizás si lo explicamos y con más detalle, pues lo podríamos conseguir, ¿no? Ahí está el caso de las casas, ¿cómo se hacían antes? Cuando, para mi padre, por ejemplo, era incomprensible porque hay que coger una hipoteca para una casa, cuando antes en las aldeas castellanas las casas se hacían por ayuda mutua, ¿no? Hay una aldea castellana donde todavía está una casa que hizo un antepasado mío que pone su nombre y pone debajo 1856 en la piedra, ¿no? Yo estoy seguro que no pidieron ningún crédito a ningún banco y tiene 300 metros cuadrados, es una casa baja de mampostería, luego la dividieron para un tío mío, pero eso lo hicieron por sistemas de ayuda mutua. Y entonces para la casa no era ningún problema, la casa se ha convertido en un problema ahora. Y una de las acusaciones más fuertes contra el capitalismo es la incapacidad de proporcionar viviendas. Ese es uno de los grandes fracasos del capitalismo, por el cual se le tiene que poner a la defensiva. Es decir, bueno, mucha historia, mucha eficacia, mucho no sé qué, pero la gente está atrapada. También hace poco unos chicos me dijeron, mira, nosotros tenemos 2 niños de 3 años y de 1 año y hemos tenido que hacer una hipoteca que la vamos a estar pagando 40 años. 40 años. No sé, una cantidad importante, no sé si me dijeron 700 euros al mes. Claro, te quedas diciendo, ¿y esto es? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a ver si con todo esto, y ya a cabo, hacemos un cuerpo argumental, lo lanzamos a la sociedad y a ver qué pasa. Pero tenía que estar aquí Javi para que nos explique lo de la agricultura popular y José Francisco. Se han ido a hacer la paella. Bueno, joder. ¿Cómo? Claro, un cuerpo argumental significa que hay algo, entonces explicarle a la gente. Por ejemplo, bueno, no sé si sabéis, mira, hay un axioma en el mundo comunicativo. Quien critica en público al Corte Inglés es un muerto viviente. O sea que, sí, está prohibido, no, nadie puede criticar al Corte Inglés en público, ¿no? Y de hecho la persona que a mí me contó lo que yo he dicho antes me lo contaba en privado, ¿no? Yo estoy seguro que si yo le hubiera dicho, ¿tú puedes explicar eso delante de una cámara y hacemos un vídeo? Ni se lo dije, daba por supuesto que no lo iba a hacer, porque él sigue viviendo un poco en ese mundo, ya no al Corte Inglés, pero necesita todavía, ¿no?, vivir pues buscando proveedores, juntando gente que... Entonces, bueno, pues se han creado aquí unos sistemas que tienen muchos elementos, porque yo a veces, pues, bueno, con gente por ahí te llevan, por ejemplo, a un chalet, y entonces te enseñan un chalet grande y luego una piscina y luego no sé qué, ¿no? Y yo tengo esa mentalidad, yo voy calculando, el chalet vale tanto, la piscina vale tanto. Si esto se hubiera dedicado a algo productivo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un cambio, el país sería hoy de otra manera, ¿no? Mientras que ahora, claro, ya estamos en una situación de ahogo. O el dato de que hoy alguien menor de 40 años gana menos de la mitad que sus padres por el mismo trabajo. Menos de la mitad, el dato es 47%, menos de la mitad. O sea, realmente es algo... Que es que te deja sin aliento, y eso según datos oficiales, ¿no? Pero claro, la gente también tiene que asumir sus responsabilidades, porque cuando cierran las minas asturianas o cuando cierran Altos Hornos del Mediterráneo, es verdad que a la gente se le dieron subsidios de paro potentes, pero la gente lo cogió el dinero y dijo, bueno, mira, yo hago esto de por vida y a vivir, pero ¿qué pasa luego? Cuando todo se está destruyendo, cuando ya no, incluso la gente que ahora tiene estos subsidios podía pensar en dedicar una parte de ese dinero a algún trabajo, que no se trata de donarlo, porque se puede escriturar las cantidades, luego se devuelven, incluso el que quiera con un pequeño interés. No sería una donación así desinteresada, pero sí es muy diferente una sociedad que dedica el dinero a gastos suntuarios improductivos o una sociedad que lo dedica a actividades útiles. Y esa hay una diferencia. Y antes
había una idea de que si tengo algo tengo que dedicarlo a algo útil, que a lo grande pues se puede hacer invirtiendo en bolsa. Yo no me refiero a eso, ¿no? Gente que dice, bueno, pues voy a invertir 50.000 euros en bolsa, no se trata de eso. Se puede tratar de pequeñas cantidades, de 300 euros, 500, 1.000 euros, ¿no? Siempre que en un sistema de ayuda mutua y de confianza y búsqueda, ¿no? Bueno, con el cambio de las mentalidades y ahora como va a apretar fuerte y ya lo dice el refrán, que a la fuerza ahorcan, pues ahora como ya hay muchas horcas puestas y van a empezar, están ahorcando ya a la gente básicamente, pues entonces las cosas se pueden hacer. Y me gustaría preguntarte, José Ángel, ¿qué fue del proyecto aquel que hicimos en la ¿cómo era? Eco, ¿no? En Aleco. ¿Qué pasó con aquello? Porque me perdí yo de la historia. No, no siguió nada, ¿no? Sí, sí se hizo. De hecho está donde están los nodos de Carabanchel y eso, lo que no he seguido es la evolución. Pero vamos, ahí salieron cosas. De hecho hay gente que está colabora con gente de aquí. Bueno, pues si se pudiera, es como también la visión que se tiene cuando vosotros, tú, Colilla y todos estos, hacéis lo del VA, pues era bien sencillo, había muchas tierras que no tenían uso, porque se habían ido abandonando y entonces se trataba de darle un uso a partir de unos acuerdos con los dueños y bueno, eso ha tenido, debía de haber tenido a mi entender mucho más, ¿no? Pero llegó un momento que fue muy bonito allí en el VA de Valladolid. Yo quiero recordar, ¿no?, que se llegó a tener cultivado más de 1 hectárea, ¿no? Aquella vez incluso hicimos un puentecito para atravesar el arroyo aquel y todo aquello, fue muy bonito, rehabilitar la casa, ver allí 40 personas a veces trabajando, hacíamos jornadas de trabajo allí en el VA de Valladolid. Bueno, luego todo aquello se fue perdiendo y me parece que ya no hay nada, ¿no? Pero lo que se ha dejado de hacer se puede otra vez volver a hacer, ¿no? Y recuerdo cuando estaba, ¿cómo se llamaba aquella chica bajita? ¿Cómo se llamaba? Soraya, sí, que lo que he contado antes del tomate era en ella. ¿Y tú te acuerdas de eso, lo que he contado, o se te ha olvidado? Sí, hombre, pues para mí fue magnífico, porque ella te dijo, a ver, José Ángel, estos tomates tienen un problema. Tenían un problema porque estaban la mitad de las hojas secas. Y te dijo, yo creo que es tal. Tú te acercaste, lo estuviste bien, dijiste, no, no es tal por esto, y tú diste tus argumentos. Y según el diagnóstico había que hacer el tratamiento, que recuerdo que tú dijiste, no hay nada que hacer, hay que arrancar las plantas y quemarlas. Pero a mí aquello me pareció estupendo, ¿no? Porque yo lo escuché con mucha atención, estábamos 3 o 4 allí escuchando respetuosamente a ver qué decías tú, cuál era el diagnóstico y tal, ¿no? Pero aquello fue, mientras duró, fue precioso. Ya, bueno, pues quizá ahora sea el momento de volver a relanzar esas cosas, volver en unas condiciones en donde ya los problemas aprietan, ¿no? Porque esto yo creo que fue en el año 2010, desde el año 2010 aquí han pasado ya 9 años y ahora pues todos sabemos que el próximo el ciclo declinante de la economía en España va a ser bastante duro, ¿no? Bastante duro porque cada vez está más debilitada la sociedad y cada vez que cae la economía, pues esos elementos de debilitamiento interiores pues hace que las crisis sean más fuertes. Bueno, pues si tenéis algo que decir adelante y si no, pues nos vamos yendo hacia la paella. Todos estos proyectos de autoempleo, tipo lo que ha hecho Javi José, por ejemplo, ¿tú qué papel, o sea, crees que tiene un papel importante, por ejemplo, las tierras comunales? ¿Dónde pueden traer las tierras comunales? Claro. ¿Qué papel pueden tener? Lo que pasa es que, mira, hay un factor mucho más importante que las tierras comunales, que es el trato con los demás. La creación de un sistema convivencial es decisivo, porque es, en definitiva, la gente quien te ayuda. ¿Entiendes? Eso es decisivo. Entonces, es que si queremos crear una economía de base, autogenerada, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es ver cómo vamos a recuperar los sistemas de convivencia entre la gente. Porque, por ejemplo, si nosotros cogemos Perales, este pueblo, y retrotraemos a 50 años, aquí lo que había sobre todo eran unas buenísimas relaciones sociales. Aunque ya se encargaban los falangistas, los curas, toda esa gente de meter toda la cizaña que podían, la gente se mantenía en pie y pensaba que ellos se llevaban bien, en gran medida gracias a la institución de la familia extensa, porque la familia extensa, como tenías un primo aquí que era a su vez de otro y de otro, entonces eso estaba... Y los sistemas de ayuda mutua funcionaban así. Y de hecho lo que he contado antes de la fábrica de puertas se hizo así, se hizo a través de redes de ayuda mutua familiares.
donde la gente iba poniendo pequeñas cantidades, ¿no? Ahora ya no hay, casi ya no queda ni la familia nuclear, ¿no? Porque la familia nuclear... Pero sí, en el comunal, donde hay todavía, claro, una parte de ello está dominado por los ayuntamientos, que incluso eso es ilegal, porque comunal se define por el común, tiene que haber una junta vecinal que sea quien decida, pero sí se podría hacer. Pero, en definitiva, lo que tenemos que hacer es resocializar la sociedad. Establecer procedimientos de conexión, de contacto, para que cuando vayamos a hacer algo podamos tener detrás gente que nos eche una mano de diversas maneras, ¿no? Y porque, como he dicho antes, muchos pocos hacen un mucho que, bueno, puede ser útil, ¿no? Y luego también, claro, tiene que haber, la confianza mutua no existe si no hay una mínima actitud moral. Claro, tenemos que confiar los unos en los otros. Y eso es fundamental, ¿no? No podemos estar siempre vigilando, no, tiene que haber una confianza. Eso también como en el pasado la gente daba su palabra y la palabra era sagrada. Si no lo daban, no contabas con ellos, pero si te daban su palabra, eso era sagrado. Entonces hay que recuperar unos ciertos procedimientos para la supervivencia que cuando se han perdido han hecho nuestras vidas mucho más difíciles. Porque no solamente que no tengamos ingresos. Ayer también en Alcorcón, hablando con una chica que vino al acto, me decía, yo tengo un hermano, dice, yo sí tengo trabajo, mi hermano tiene 32 años, no tiene trabajo, no ha trabajado nunca. Dice, está en casa, ya está. Sabemos que hay muchísimos casos, cientos de miles así, ¿no? Dice, bueno, claro, no respondes, pero los padres ya están jubilados, ¿qué va a pasar luego con toda esta gente, no? Porque no son 100, 200, son cientos de miles, ¿no? Personas que ya muy difícilmente a la edad que tienen van a tener una disciplina del trabajo, del esfuerzo, tal, ¿no? Entonces se han ido creando elementos que ahora van a tener un manejo muy difícil, ¿no? Entonces, pues, a mí en Alcorcón estuvo Alex también, me gustó mucho porque... sobre todo por el buen ambiente que se creó, se creó que no nos conocíamos casi nadie, un ambiente realmente familiar allí, en la conversación, bueno, incluso a pesar de que luego el segundo ponente pues será, en fin, una personalidad muy peculiar, un futbolista famoso, y pues se hizo un debate muy interesante, ¿no? Entonces, pues detrás de esto hay cuestiones asociadas, ¿no? Aquí ha habido también la influencia de una ideología muy destructiva, entiendo yo, que es la de creer que la verdad es absoluta, ¿no? Sí, la verdad es importante, pero también está la convivencia y muchas veces hay que saber ceder y saberse callar en beneficio de que la convivencia continúe, porque la convivencia es un valor y no se puede estar siempre con peleas bizantinas de yo tengo razón, tú no tienes razón, tal, ¿no? Eso hay. Y ayer fue en ese sentido, bueno, muy interesante, que se grabó y ya lo podréis ver. Adelante. Hedonismo no es lo mismo que consumismo. Yo pienso que se puede ser hedonista y austero a la vez. Bueno. ¿No? Porque una cosa es consumir compulsivamente, otra cosa es pasártelo bien en la vida. Que no necesariamente va unido de comprar y gastar, ¿no? Y una idea muy interesante que has comentado de capitalismo popular, ¿no? Esta has comentado, ¿no? ¿Eso cómo se articula en la práctica o en la agenda política actual? ¿Cómo se vertebra eso? Porque es un concepto muy interesante, pero no sé si me entiendes. No sé yo ni qué partidos lo llevan esto en su agenda, ni cómo se articula. Y por generación espontánea, yo creo que no salen las cosas, ¿no? Bueno, claro, no, por generaciones. Pues mira, antes había otra unidad productiva muy importante que era la familia. La familia extensa era una unidad productiva en sí misma y producía una parte muy importante de los bienes. En el siglo XVIII incluso producía una parte de la ropa. La ropa la gente la deja de hacer en casa cuando se crea la industria textil catalana y el ferrocarril. Entonces se sustituye la ropa buena de antes por la ropa mala de ahora, que es algodón, ¿no? Entonces, primero ya se destruye una unidad productiva que ha llegado hasta hace muy poco tiempo. Yo todavía he conocido, por ejemplo, en los Montes de Toledo, que me contaban, aquí hacíamos el vino, en mi casa hacíamos vino, hacíamos vinagre, hacíamos todo. Dice, todo, casi no comprábamos nada, ¿no? Dice, lo hacíamos nosotros, mi mujer, yo, mis hijos, mis primos, mis tíos, todo.
dice, y tal. Eso desapareció. Entonces, la noción de capitalismo popular yo lo he usado un poco para, ¿cómo decir yo?, para impactar en las mentes, pero no es adecuada. Ese sistema antiguo se llamaba modo de producción doméstico. Hay libros, si vosotros buscáis, que se llaman modo de producción doméstico. Era ideal para las mujeres porque las mujeres podían trabajar en montones de cosas y podían criar a los niños. Y algunas veces eran súper eficaz, porque también se tenían los telares de madera de la época y se hacía la ropa de la casa. Y podía un telar estar funcionando 2 horas con la mujer, 2 horas con un niño de 10 años, 2 horas con el abuelo, todo el mundo se sentaba allí, pum, pum, ¿sabéis? Esos telares de madera que se hacían. Bueno, entonces todo esto desapareció y también desapareció esa iniciativa, esa creatividad que antes había, que gente que ponía sus pequeños negocios, sus pequeñas industrias. Vamos a ver, alguien me dijo, sí, que en Galicia, por ejemplo, llegó a haber talleres donde toda la parte metálica de los molinos se hacía en el pueblo. O sea, herreros que habían llegado a desarrollar una habilidad enorme con las manos y se habían comprado maquinaria y eran capaces de desarrollar, por ejemplo, todo lo que llevaban los molinos, pues ellos lo construían, ¿no? Lo producían a sí mismos, ¿no? Con Alex Zabaleta estuvimos viendo lo de las máquinas herramientas del Goibar y bueno, Alex, por cierto, tenemos que volver por allí, pero me dieron un libro, pero cuando te retrotraes al siglo XIX te das cuenta que mucho de lo que allí se hizo, que luego alcanzó un nivel tecnológico enorme y ahora es de lo más puntero de Europa, la industria de la máquina herramienta del Goibarén, pues eran también industrias de este tipo, industrias que la había creado gente con una iniciativa, gente que quizás tuviera una habilidad especial para la tecnología o lo que fuera, ¿no? Entonces, esas cuestiones que se han despreciado porque se nos ha creado una mentalidad de que eso no vale, ¿no? Entonces, ¿por qué se han despreciado? A lo mejor no son tan despreciables, ¿no? Yo recuerdo hace años que leí un libro escrito por un francés que explicaba, por ejemplo, todas las máquinas de agua también se han despreciado, bueno, sin embargo, este que escribió el libro hace 30 años, lo que había logrado era introducir modificaciones en los molinos, en muchas máquinas y demostrar que ponías esas máquinas en un arroyito y te producía una cantidad de energía enorme para muchos tipos de movimiento, ¿no? Simplemente pues introducir materiales nuevos, aluminio, aceros especiales y tal, ¿no? Y no las pesadas ruedas de hierro del pasado. Entonces, mira, ahora el capitalismo se está separando claramente en 2 sectores. Un sector parasitario que vive del Estado y que si le quita las subvenciones del Estado se hunde, que son todas las grandes empresas y tal. Las subvenciones estatales son muchas, como un día me decía, dice, ¿por qué los que pagamos impuestos tenemos que pagar las escuelas de ingeniería? ¿Por qué no las pagan las empresas? ¿Por qué tenemos nosotros que pagar eso? Si el capitalismo es tan eficiente como ellos dicen, que paguen todo lo que necesitan, porque el capitalismo productivamente es una porquería y cada vez más. Y este chaval, digo, pues sí, es verdad, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, se ha creado un capitalismo que es parásito y que además ya está fuera de control, porque haga lo que haga, siempre va a venir el Estado y le va a meter unas inyecciones de dinero enormes. Con lo cual, los ejecutivos que estén allí no tienen que preocuparse de nada, porque es sí o sí. Si lo hacen mal, cobran, y si lo hacen bien, cobran. Luego, entonces, la teoría que enseñan en los colegios, como me decía, ¿quién me contaba eso? No me acuerdo quién me decía, sí, bueno, dice... Era un señor que estaba metido en los asuntos industriales. Me decía, la ciencia económica es un discurso que se cuenta a la gente, pues como casi lo de Caperucita Roja. O sea, la realidad de la economía no tiene nada que ver con eso, y menos ahora. Y luego está otro sector de gente que realmente es emprendedora, es activa y que pone cuestiones. Pero tiene enfrente, primero, los monopolios vinculados al Estado, que lo controlan todo. Una legislación que cada vez te lo pone más difícil, porque solo en papeleo. Recuerdo cuando allí en el País Vasco, un amigo nuestro, Íñigo Domaica, ya se enfadó porque dedicaba más tiempo a los papeleos con el gobierno vasco, con Bruselas, que a atender su explotación ganadera que tenía en un pueblo basada en las tierras comunales del pueblo, que él y su padre habían montado allí un sistema para hacer chorizos, salchichas y tal, ¿no? Entonces es verdad, pero claro, eso la gente dice, es que esto es por un exceso de burocracia, no, esto es una forma de hundir al pequeño emprendedor. Entonces, se le ponen tantas condiciones porque no solo traer y llevar papeles, cada papel te vale dinero, tienes que tal, no sabes hacerlo, tienes que perder un tiempo, claro, es desesperante. Entonces, habría que hacer un paquete, es decir, los trámites tienen que ser
perfectamente simplificados, ¿no? Para que esto salga adelante. Y luego tendría que haber otro sistema, que es lo de hágalo usted mismo, que tendría que la población, dentro de la gente, volver otra vez a hacer actividades caseras, ¿no? Hay mucha gente que tiene a lo mejor en el garaje una cosita de bricolaje y no le da importancia, eso tiene una importancia enorme. Allí podría hacer quizá una parte de los bienes que necesita la casa, intercambiar con sus vecinos por otros bienes. Entonces podríamos otra vez volver a la situación de hace 100 años, pero con tecnología moderna, insisto en esto, en la cual una parte importante de los bienes necesarios se fueran produciendo. Claro, esto lo oyen los de Mercadona y les da el pasmo porque ellos quieren que no se produzca nada, que se compre todo y se compren sus porquerías que cada vez son más malas, ¿no? Entonces, esto es también una toma de conciencia, pero explicar a la gente que esto se ha hecho y se ha dejado de hacer porque a la gente se la ha ido ganando la conciencia con explicaciones falsas, falaces, de lo mejor. Por ejemplo, gente que te dice, no hagas nada, no te esfuerces, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a esforzar? Cuando hay muchos trabajos que son prácticamente artesanales y que producirían una gran satisfacción a las personas saberlos hacer con las manos, ¿no? Trabajos o... ¿Por qué crees que esto no impregna la agenda política? ¿Cómo? Este concepto casi filosófico, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, ¿por qué no se habla más en términos políticos de estos conceptos? Porque no interesa, que hay una... Vamos a ver, ¿quién me contó que intentaron que los partidos políticos se hicieran cargo de no sé qué cosa, de apoyar a la pequeña empresa, y encontraron el no más rotundo? El no, claro, porque, vamos a ver, al Estado lo que le interesa no es que haya 70.000 talleres a los cuales tengan luego... Tienen muchas dificultades para cobrarle los impuestos, lo que les interesa es que exista un Mercadona, que sabes perfectamente que llegas allí y te pagan los impuestos inmediatamente, porque es una cosa unificada en donde puedes controlarles perfectamente. Y no muchos talleres que encima la economía es sumergida, tal, que el otro taller hace 10 y te declara 4, eso es un lío. Entonces el Estado está interesadísimo en la concentración de la propiedad, claro, obviamente. ¿No está interesado también en la generalización esta de la ideología del emprendedor como un derecho a sí mismo y demás? Un poco también como propaganda y manera de crear adeptos a ese sistema, ¿no? Porque yo lo veo mucho por él, no sé para hablar de, por una parte del emprendedor, de que es el emprendedor, de las empresas de coworking y todo esto que me parece Claro. sencillamente la misma mierda Sí, capitalista. sí, mira, emprendedor para él es un señor que se endeuda con el banco, que pide un crédito enorme. Claro, aquí no se trata de eso, aquí se trata de establecer un sistema a partir de las redes relacionales, de las conexiones. Alguien que tiene un crédito enorme, que se endeuda y que luego a los 4 años pues le embargan todo porque no puede pagarlo, ¿no? Y que en realidad ni siquiera eso es un empresario, porque es simplemente un agente del banco. Es decir, cuando uno va a un banco te dicen, bueno, usted sí pide un crédito para esto, tráiganos, el proyecto es suyo, y entonces dicen, no, esto no, tampoco. Entonces, en realidad, ¿dónde queda el derecho del propietario a manejar su propiedad? Se ha perdido. En su desarrollo del capitalismo con la concentración ya no es así, ¿no? Lo que tendría que ser es un asunto que surgiera de la base para encontrar aquellas posibilidades de producción de bienes, bien a veces para el mercado, pero también habría que estimular mucho la producción para la gente, es decir, para la propia gente, porque yo a veces llegas a sitios y ves gente que tiene máquinas pequeñas, y te das cuenta y dices, podría hacer 10 veces más de lo que hace, ¿no? Solamente con si tuviera la idea de hacerlo, ¿no? Y podría luego llegar a acuerdos con los vecinos, de autoabastecerse, etcétera, ¿no? Ese mito de los emprendedores es mentira y tiene mucho objetivo ocultar que eso ya no se puede hacer. Y entonces vamos a hacer un debate y vamos a estudiar quién lo hace y quién no, ¿eh? También el pequeño comerciante, yo a veces, la experiencia que tengo con ellos, no en el mundo rural, pero sí en el urbano, es que yo me encuentro muchos que son de lo más reaccionario que pueda haber. O sea, si se ponen videocámaras en una cama, en una calle, muchas veces para que se supuestamente nuestra seguridad, es por la seguridad del tío que tiene el escaparate, su pequeña tiendita, son los primeros que la tienen. A veces tienen esa faceta. Yo, el tema es capitalista grande, capitalista pequeño, Hombre, sinceramente me chirría bastante. en sus cerebros hay 50 años de televisión, no lo olvides. Sí, mira, yo realmente, ahora que el compañero estaba hablando ahí de partidos políticos y tal, yo lo que veo que cada día que pasa, en lo que sí se produce mucho, es en crear partidos políticos. Cada día tenemos más.
Me gustaría que tú me dijeras qué opinión tienes acerca de eso, porque cada día hay más conglomerados que se llaman partidos políticos, pero que sabemos que son un grupo de personas que buscan el poder y que nos engañan a todos, de alguna manera. No quiero hablar de política, simplemente lo que veo. Antes teníamos a Izquierda Unida, al PSOE y al PP. Ahora tenemos a Vox, tenemos a Ciudadanos, y etcétera. Y no sé cuántos más van a venir atrás. Y sabemos que todo ese tipo de grupos o conglomerados viven prácticamente de lo que toda la gente trabaja o arman. Yo lo observo de esa manera. Yo no sé qué opinión tengas. Bueno, los partidos políticos... Aquí de lo que se trata es de lo que llaman la sociedad civil, ¿no? Que yo uso el término sociedad civil popular. Lo que importa es la regeneración en la base de la sociedad. Y también tiene que haber una regeneración económica, no basta solo una regeneración ideológica, porque luego es dramático. Claro, vamos a ver, ¿cómo puede llegar una persona a 30 años sin tener ninguna experiencia de hacer algo útil? Ya no es económico, eso es preeconómico, eso es monstruoso, monstruoso. La gente tiene que saber manejarse con las manos y vivir de su propio trabajo prácticamente desde los 14 años, porque es que ahí se le está negando un elemento formativo decisivo, porque el trabajo forma. Por supuesto, el trabajo brutal que hoy se hace de forma, pero nosotros estamos buscando un trabajo que no sea tan brutal, ¿no? Y que a veces en estos sistemas, por ejemplo, antes, cuando había tantísimas empresas de tipo familiar o local, como había una vinculación entre incluso el propietario, porque a veces era el propietario, y sus trabajadores, las condiciones de trabajo no eran tan duras, porque o eran primos, o eran algo, o vivían en conjunto, o iban juntos a una boda. Entonces había un trato humano, no como ahora, que es una gran empresa, un sitio impersonal que funciona igual que los ejércitos, que eso hay que decirlo. Tú te metes allí y, a ver, ¿aquí qué pasa? Pues no eres nadie, no eres nada. No, ya el vínculo humano se ha perdido. Entonces, claro, cuando decimos capitalismo, estamos metiendo en el mismo saco a alguien que tiene 10 empleados, a los cuales los conoce con nombres y apellidos y tal, que a un mastodonte en el cual nadie conoce nada, a nadie ni nadie sirve. Y a mí esto me ayudó a comprenderlo un señor precisamente que tiene una empresa. Me dijo, no, Félix, espera, te voy a explicar las diferencias. Y escuchándole lo entendí, ¿no? Realmente, claro, yo también aspiraría a formas mejores, que no hubiera trabajo asalariado de ningún tipo, pero en las condiciones actuales tenemos que diferenciar entre las diversas formas de salariado, ser más comprensivos con otros y absolutamente incomprensivos, es decir, hostiles y enfrentados con otros, ¿no? En beneficio de una regeneración de la vida social, porque la gente que no encuentra trabajo no puede tener hijos. Y bueno, ya sabéis cuál ha sido el dato demográfico del año pasado, catastrófico. Hasta los más tontos se están echando las manos a la cabeza. 380.000 niños han nacido solo, menos que en los años de la guerra civil y de la posguerra, menos que en los años del hambre. El año gordo del hambre fue el 44, menos han nacido, teniendo en cuenta que la población entonces era bastante menor. Entonces, se están creando una serie de aberraciones que se retroalimentan, que tenemos que buscar incluso a veces el mal menor, no ya el bien, el mal menor. A mí me gustaría saber qué currículum te parece que una criatura de hoy necesitaría recibir, porque el tema, por ejemplo, emocional no está. Quiero decir, lo que has dicho del ejército, lo mismo en el cole. Entonces, ¿qué te parece que hay que hacer que tengan estas criaturas y que vivan ese caldo de cultivo? Pues la verdad es que las cosas se han puesto muy difíciles, ¿no? Porque estamos pillados por todos los lados. No, en el cole también, o sea, lo que se está haciendo con los niños en los coles, cómo se les está destruyendo la inteligencia, las capacidades reflexivas, la sociabilidad, no se les permite algo tan fundamental como es usar sus manos, usar sus músculos, hacer algo útil. Nada le gusta más a un niño que sentirse útil a partir de los 3 años. Entonces, ahora resulta que si le haces coger una amiguita del suelo, ya estás atentando ¿contra qué estás atentando? Que estás obligándole a trabajar, y entonces poco menos que vas a la cárcel
o así, ¿no? Entonces se han creado unas cosas aberrantes y ridículas que tendremos que hacerlas frente en un conjunto, ¿no? Es decir, bueno, a este paquete nos han metido y ahora vamos a reaccionar contra todo el paquete, ¿no? Y vamos a sentar algunos principios de sentido común en torno a los cuales se pueda nuclear el 80% de la población, con independencia de las ideologías y los partidos políticos. Porque esto se trata de algo que va más allá, ¿no? Tiene que haber una emergencia de la sociedad civil popular, ¿no? Hay que reconstruir la sociedad popular que antes tenía existencia y ahora no. Por ejemplo, me contaba quién era. Ah, pues la última vez que estuve en el País Vasco me contaban de un pueblo, me decían, fijaros, ¿hasta qué punto? Fue inquietante lo que me contó. Dice, antes en mi pueblo, que ya no me acuerdo cuál era, de Vizcaya, dice, la fiesta la organizaban la gente, los vecinos, dice, ahora lo hace el ayuntamiento. ¿Qué os parece eso? Horripilante. O sea, estamos haciendo una dejación totalmente de nuestras obligaciones cívicas, porque organizar la fiesta del pueblo es una obligación cívica. Pero espera, pero ¿y si no lo hacemos, qué nos volvemos completamente tontos? Porque ya no sabemos hacer nada. Antes la gente sabía hacer sus trabajos, juntarse con los otros, organizar su fiesta, criar a sus hijos sin mayor dificultad, todo hay que decirlo, porque es ahora cuando todo se ha hecho un lío horrible, porque antes, yo recuerdo cuando yo era niño, que nadie creía que educar a un niño fuera nada especial, salía solo, ¿no? Y ahora, sin embargo, llegas, sí, miles de libros de pedagogía, que los lees. Entonces, tenemos que esas cuestiones replantearlas y además tenemos que hacerlo en los próximos 10 años. Quizás luego ya no haya tiempo, porque los procesos degenerativos, por ejemplo, lo que tú has dicho de la tierra, todos sabemos que el proceso de empobrecimiento de los suelos es rapidísimo en Europa, ¿no? Los datos que cada cierto tiempo se dan sobre pérdida de materia orgánica en los suelos europeos, pues cada vez son más preocupantes. O sea, en cierta medida nos quedan 10 años, 10, 15 años como mucho para ir tomando medidas en elementos decisivos, como que los suelos no se degraden completamente, cosas así, ¿no? Que la gente, los niños reciban una educación de sentido común y no una colección de locuras, etcétera. Bueno, me gustaría aportar un granito de arena a lo que habías dicho de la importación. Y has hablado específicamente de la empresa china. A ver, las empresas chinas, ¿por qué tienen tantos ingresos aquí? Porque ellos no pagan un impuesto que la persona, la empresa pequeña, lo pagamos. Yo antes lo pagaba porque yo tenía una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas pequeñas pagamos tantos impuestos en la cual nos ahogan, lo que había argumentado. Pero la empresa china, ellos tienen, por ser de China y producto chino que traen de allá, ellos no pagan esos impuestos, ciertos impuestos, no todos, ¿no? Pero ciertos impuestos no pagan. ¿Cómo vamos a poder competir con esa empresa si realmente todo el producto que yo puedo generar con mi conocimiento, con mis manos, y que puedo generar prácticamente manos de obra, donde vivo, donde estoy, si la persona que es la empresa china en general, porque ellos primero viene una persona de la familia, a esa persona le dan 5 o 10 años que no paguen impuesto, pero a su vez, supongamos un ejemplo para entendernos, yo vengo de China, yo hago mi empresa, 5 años, muy bien, no pago, 5 años vamos a poner. Luego resulta que yo traigo a mi tío y yo ya no puedo seguir no pagando, pero mi tío sí, mi sobrino sí, mi nieto sí. ¿Qué es lo que estamos generando? Que una familia son 2, 3, 4, 5, y ya hemos visto, que en la parte del sur hay zonas por Pinto, por Valdemoro, que está lleno de saludadores chinos. Entonces, ahí no podemos competir. Ahí, desgraciadamente, el 90% tiene la culpa los gobiernos. Entonces, eso nos ha estado asfixiando. Y no solamente hablo de España, es a nivel internacional. Sudamericano, internacional, Estados Unidos. En Estados Unidos sí pagan ellos impuestos. En Sudamérica tampoco pagan. O sea que no solamente somos aquí en España. Entonces, ese es un punto que me gustaría que las personas lo sepan, es por qué no podemos nosotros competir exactamente con ese país.
Ahora los demás no lo sé muy bien. Cuando estuve en Cataluña en otoño me contaba una gente también que conoce allí la empresa, decía, aquí todos en contra de los autóctonos, gente catalana, no crees que eran gente de la ciudad de allí con apellidos catalanes. Me decían, pones una empresa, dice, y entonces la Generalitat te manda revisiones. Dice, hoy te revisan tal, mañana cual, y como siempre te pillan algo, porque eso de las revisiones es así, dice, estamos siempre pagando multas. Dice, sin embargo, muchas tiendas de migrantes que están al lado no pagan porque, y entonces nosotros estamos aquí, dice, y ves cómo la pequeña empresa, el pequeño negocio que tenemos aquí, la gente de Cataluña cada vez va menguando porque a ellos no les hacen revisiones, a nosotros sí, ¿por qué? ¿No? Entonces, claro, son cuestiones muy inquietantes, ¿no? Que habría también, claro, lo que tú dices sí yo lo sabía porque hay por ahí un estudio y es tal cual dices, ¿no? En este caso, pero sabemos que lo usan, ¿no? Que hace poco también, hablando con Pamies, que ya sabéis, Josep Pamies, que le están persiguiendo tanto, en un sitio dijeron que iban a hacer una charla suya y entonces el local donde se iba a hacer la charla, de repente la Generalitat se acordó de que no estaba la luz en condiciones, que no sé qué tal. Y entonces estuvieron allí mandando inspectores y ya estaban ahogados, ¿no? Claro, aunque en ese caso, fíjate tú qué curioso, ya es raro, ¿no? No les pudieron multar por nada, pero claro, eso causa miedo, porque otro dice, si yo dejo un local a Josep Pamies, sé que me van a hacer esto, entonces tengo los servicios fatal, prefiero no dejarle, ¿no? Entonces, claro, que también es un procedimiento para hundir un pequeño negocio, porque la familia Pamies vive de la venta de plantas silvestres comestibles y medicinales, ¿no? Eso es su negocio, lo que tienen allí en Balaguer, ¿no? Bueno, lo importante es ver estas cuestiones y romper con la mentalidad de que tienen que ser las instituciones las que nos hagan las cosas. Entonces tenemos que tomar la vida en nuestras manos y decir, hacernos responsables y ver qué procedimientos. Quizá esto ahora a corto plazo no sea muy rentable, pero si vamos creando un sentimiento de opinión pública y de creer que no todo consiste en que nos den subsidios que ya no van a llegar porque el Estado está arruinado y cada vez menos, y la Unión Europea, Alemania ya no. Alemania ya ha destruido todo aquí y lo único que va a hacer es quedarse con el dinero a partir de la Unión Europea para sus negocios internacionales. Pues puede ser muy interesante esto. Y nada más, y ya pues, si ya está hecha la paella, nos podemos ir para allá, Javi. Va a estar hecha la paella aquí. Javi, tenéis que hacer un día un acto como este para explicar vuestros sistemas agrícolas en la huerta. Sí, yo tengo mucho interés. Y José Francisco, tenéis que poneros ahí. Yo tengo muchísimo interés por conocer cómo hacéis las cosas y tal, porque, bueno, porque siempre... ¿Cómo? Siempre se puede aprender. Claro, sí. Bueno, pues ya está, ¿no? Lo dejamos aquí.